Capítulo 1. Una mañana extraña en Valparaíso. Mientras la niebla matinal se disipaba lentamente sobre la costa chilena de Valparaíso, una extraña sensación se cernía sobre la casa de Mariana y su familia, a la espera de ser descubierta. Yo, como narrador observador desde fuera, sentí inmediatamente que algo estaba a punto de desvelarse en el silencio de aquella casa. Mariana me había contado que su hijo había murmurado algo en sueños a primera hora de la mañana. Hablaba de un lugar, me dijo, como si fuera un lugar muy antiguo. Lian, de 5 años, se levantó de la cama con los ojos tranquilos y extrañamente concentrados. Mariana le preguntó, ¿has dormido bien, cariño? La respuesta de Lian fue inquietantemente clara. Caminé entre piedras rotas, mamá. Al principio, la familia pensó que se trataba de un sueño, pero había una extraña certeza en el tono de voz del niño. El padre, Esteban, al oír las palabras del niño, se arrodilló y le preguntó, ¿qué piedras son esas? ¿Dónde las has visto? Lian se encogió ligeramente de hombros. En la ciudad antigua, respondió, la ciudad que está abajo. Esteban y Mariana intercambiaron una breve pero intensa mirada, porque en la zona donde vivían no había ningún lugar así. Cuando se sentaron a desayunar, Lian miró la mesa y dijo con expresión pensativa, «Allí también había una mesa como esta». Mariana preguntó inmediatamente, «¿Dónde, hijo?» Lian susurró, «En el lugar donde vivo. Antes de venir aquí». Esa frase fue el primer momento en que la familia se estremeció abiertamente. Por la mañana, la vecina Isidora había acudido apresurada a Mariana. Estaba hablando solo mientras miraba por la ventana, dijo. Decía que las columnas eran blancas y muy altas. Sin embargo, era imposible que Lian conociera ese tipo de elementos arquitectónicos. En casa no había ningún libro, póster o contenido relacionado con la antigüedad. Esteban me contó más tarde un recuerdo interesante. Lian había puesto la mano en la pared del pasillo y había dicho, «La puerta estaba aquí». Esteban sonrió y preguntó, «¿Qué puerta?» Y por un momento la mirada del niño pareció abrirse a otro tiempo detrás de la pared. Hacia el atardecer, Lian quiso salir. «Tengo que volver allí», dijo de repente. Esteban sonrió levemente y le preguntó, «¿A dónde quieres ir?» Lian respondió sin dudar, «A la ciudad donde vivía antes de venir aquí». Estas palabras hicieron que Mariana se quedara paralizada en la silla en la que estaba sentada. Al final de la noche, Mariana se me acercó y me confesó en voz baja, «Sé que suena extraño, pero es como si mi hijo recordara otra vida». En ese momento, comprendí que esta historia iba mucho más allá de lo normal. Capítulo 2. La sombra de los primeros recuerdos. A la mañana siguiente, nada más levantarse de la cama, Lian dijo, «Esta vez me he quedado más tiempo». Mariana, sorprendida, le preguntó, «¿Dónde estuviste, Lian?» Y la respuesta del niño fue inquietante, «En la ciudad de abajo, donde ya no hay calles». Que un niño de 5 años formulara conscientemente una descripción así causó una gran conmoción en la familia. Esteban se agachó a su lado y trató de hablar con cuidado. «¿Quién te enseñó ese lugar, hijo?», le preguntó. Lian negó con la cabeza. «Nadie me lo enseñó», respondió. «Yo viví allí». Esa frase ensombreció el ambiente de la casa de inmediato. Durante el desayuno, Lian, que daba vueltas alrededor de la silla, golpeó ligeramente el suelo con el dedo. «Aquí también había una mesa», dijo. Mariana preguntó sorprendida, «¿Dónde, hijo?» Lian respondió, «Donde comíamos con mi familia anterior». Mariana tuvo dificultades para contener las lágrimas en ese momento. Hacia el mediodía, el niño miró por la ventana y señaló un punto lejano diciendo, «Los comerciantes venían de allí». Esteban se sorprendió. «¿Qué comerciantes, Lian? ¿Cómo es eso?»
Lian, como si estuviera contando algo muy natural, dijo: «Traían telas rojas». Este detalle no coincidía con ningún registro conocido sobre la historia de la región. Cuando Mariana cogió a su hijo en brazos para calmarlo, Lian le susurró al oído: «He oído pasos, mamá». Mariana preguntó con miedo: «¿Los pasos de quién?». La respuesta de Lian fue temblorosa, pero firme: «De los que vivieron antes, los que murieron en el terremoto». A lo largo del día, Lian se quedaba a menudo absorto en un punto, como si estuviera reviviendo una escena invisible. En una escena que me contaron, se había registrado que el niño decía para sí mismo: «Recuerdo que el agua corría por debajo de las casas». Sin embargo, no había ningún canal de agua debajo de la zona en la que vivían. Esteban se encerró en la computadora por la noche y buscó en los archivos históricos locales. Cuando volvió con Mariana, le dijo con preocupación: «No he encontrado nada». Pero Lian lo cuenta como si lo hubiera visto ayer. La voz de Esteban oscilaba entre la negación y el miedo. Al final de la noche, Lian volvió a callar a todos con una frase: «Tengo que volver antes de que se cierren las puertas». Mariana preguntó nerviosa: «¿Qué puertas, Lian?». El niño, con una seriedad superior a su edad, respondió: «Las puertas del tiempo». Estas palabras marcaron el comienzo de un proceso irreversible para la familia. Capítulo 3. La ciudad perdida que contó el niño. Al día siguiente, Lian se despertó con una expresión tranquila en el rostro, pero esa tranquilidad ocultaba una gran intensidad. Nada más levantarse de la cama, dijo: «Hoy puedo contarles más cosas». Mariana, sorprendida, le preguntó: «¿Qué puedes contarnos, hijo?». El niño respondió: «El nombre de la ciudad en la que vivía». A continuación, añadió sin dudar: «Se llamaba Ormira». Este nombre no coincidía con ningún registro antiguo conocido en Chile o sus alrededores. Esteban abrió mucho los ojos. «¿Ormira? ¿De dónde has sacado ese nombre, Lian?». El niño respondió con expresión seria: «Nací allí». Mariana se apresuró a intervenir: «¿Cuándo naciste?». Lian ladeó la cabeza y respondió con sinceridad: «Hace mucho tiempo». La madre y el padre se miraron, sin poder ocultar el miedo en sus rostros. Lian volvió a apoyar la mano en la pared mientras cruzaba el pasillo de la casa. «Aquí había un pasadizo», dijo. La voz de Esteban tembló. «¿Qué pasadizo, hijo?». El niño susurró: «Era la puerta de las escaleras que bajaban bajo la ciudad». Sin embargo, la casa era una construcción moderna. No había nada físico que se correspondiera con eso. Por la tarde, Lian se agachó en el suelo y empezó a dibujar círculos con el dedo. Cuando Mariana le preguntó con curiosidad: «¿Qué estás haciendo?», el niño respondió: «Estoy dibujando la plaza de la ciudad. Había una gran piedra en el centro, donde se reunía la gente». Esteban se acercó con recelo y preguntó: «¿Por qué se reunían?». Lian entrecerró los ojos y dijo: «Para escuchar la advertencia antes del terremoto». El peso histórico de esa frase dejó a los padres en silencio. Al cabo de un rato, Lian volvió a hablar. «Había una mujer allí, se llamaba Lucena». Mariana se inclinó inmediatamente. «¿Quién era?», preguntó. Lian, con la cara vuelta hacia el suelo, respondió: «Me recordaba a mi madre, pero no era mi madre». En los ojos de Mariana se mezclaban el dolor y la curiosidad. A lo largo del día, la niña fue contando detalles más precisos de su vida anterior. «Las casas eran blancas», dijo en un momento dado. «Los tejados proyectaban sombras sobre las estrechas calles». Esteban preguntó: «¿Se parecía a esto?». Lian respondió sin pensarlo: «No, no estábamos cerca del mar». Al final del día, Lian, tras permanecer en silencio durante un rato, dijo: «Morir allí no fue malo, pero fue muy rápido». Mariana preguntó horrorizada: «¿Qué quieres decir, Lian?». El niño,
con una extraña madurez en el rostro, respondió. La tierra se abrió de repente. Luego, todo quedó en silencio. El ambiente de la casa se volvió pesado de repente. Esa noche, como persona encargada de grabar todas las conversaciones, sentí el extraño silencio que provocaba el hecho de que la antigua ciudad que describía el niño no coincidiera en absoluto con los registros modernos. La familia ya no tenía motivos para no creer. Capítulo 4. Detalles precisos del pasado. A la mañana siguiente, Lian tenía el rostro pálido, pero su mirada era extraordinariamente clara. Cuando Mariana se acercó a él y le dijo: «Lo que contaste ayer me asustó mucho», Lian solo levantó la cabeza y respondió: «Si quieres, hoy contaré menos, pero lo que recuerdo no se va». Esta frase dejaba claro que el niño no controlaba su memoria. Esteban se sentó en su silla y respiró hondo. «Entonces cuéntanos algo más», dijo. «Esa ciudad, Ormira, ¿cómo era?» Lian respondió sin pensarlo. El tiempo era silencioso. Mariana se sorprendió. ¿Cómo puede ser silencioso el tiempo? La respuesta de Lian fue escalofriante. No había relojes. La gente sabía qué hora era por el tono de la luz. Ese día, Lian habló por primera vez de la música. «Todas las noches se tocaba una melodía en la plaza», dijo. Esteban preguntó con curiosidad: «¿Qué tipo de melodía?». El niño cerró los ojos, como si la estuviera escuchando. «Era triste», dijo. Pero nadie estaba triste. Mariana preguntó con voz temblorosa: «¿Cómo es eso posible, Lian?». El niño respondió brevemente: «Porque todos sentían lo mismo». Al cabo de un rato, Lian dibujó un símbolo en el suelo con el dedo. 3 rayas cortas dentro de un círculo. Esteban se inclinó y preguntó: «¿Qué es eso?». Lian respondió: «Es el símbolo de nuestra casa. Lo busqué después del terremoto, pero no lo encontré». La expresión de pérdida en el rostro del niño le partía el corazón a Mariana. Luego, Lian dijo: «Había un hombre. Se llamaba Calox». Mariana preguntó inmediatamente: «¿Quién era ese hombre?». La voz de Lian tembló ligeramente: «La persona que me bajó por las escaleras». Esteban amplió la pregunta: «¿Por qué te bajó?». La respuesta de Lian fue breve pero contundente: «Porque era peligroso quedarse arriba». Ese día, la preocupación de la familia aumentó. Mariana abrazó a su hijo y le dijo: «¿Cómo sabes todo eso?». Lian, con una serenidad impropia de su edad, respondió: «Yo estaba allí, mamá, justo antes de morir». A la familia se le erizó el vello. Por la tarde, Lian se detuvo un momento y, mirando hacia la puerta, dijo: «Alguien pasaba por aquí». Esteban se sorprendió. «¿Quién pasaba?». Lian entrecerró los ojos y respondió: «Alguien que vivió antes que nosotros. Caminaba por aquí todos los días porque era el camino que subía». Decir algo así en una casa moderna creaba la sensación de que el tiempo se había disuelto. Al final del día, Mariana y Esteban se sentaron a hablar y sus voces temblaban. «Ya no podemos resolver esto por nuestra cuenta», dijo Mariana. Esteban asintió con la cabeza. «Sí, tenemos que acudir a un especialista». Así, avanzaban hacia una nueva etapa en la que entrarían en escena los investigadores y los científicos. Capítulo 5. La primera sorpresa de los especialistas. Al día siguiente, Mariana y Esteban se pusieron en contacto con el doctor Aurelio Ramos, un reconocido experto en psicología infantil de Valparaíso. Cuando el doctor Ramos llegó a la casa, observó a Lian en silencio durante un rato. Luego, con voz suave, le dijo: «Hola, Lian, ¿podemos hablar un momento?». Lian respondió sin pensarlo: «Podemos hablar, pero no recuerdo nada». Esta franqueza sorprendió al médico. El doctor Ramos le hizo al niño algunas preguntas sencillas. «¿Sabes dónde estás?». Lian miró a su alrededor y dijo: «En Valparaíso». El médico continuó: «¿Y recuerdas dónde vivías antes?».
La respuesta de Lian hizo que el médico detuviera el bolígrafo en el aire. «En Ormira». El médico levantó ligeramente las cejas. «¿De dónde has sacado ese nombre?». Lian respondió con calma. «Nadie me lo ha enseñado. Yo lo he vivido». A continuación, el médico quiso hacerle una prueba de dibujo. Le dio a Lian una hoja en blanco y le preguntó: «¿Puedes dibujarme algo que recuerdes?». Lian, sin dudar, dibujó una plaza, una columna de piedra y unos símbolos. El doctor, Ramos, mientras examinaba el dibujo, susurró: «Es imposible tener una memoria arquitectónica tan coherente a esta edad». Esteban lo oyó, pero no hizo ningún comentario. Mariana no pudo resistirse y se volvió hacia su hijo durante la reunión. «Hijo, ¿por qué recuerdas tantas cosas?». La respuesta de Lian fue devastadora para su madre. «Porque si las olvido, los que están allí no podrán encontrarme». El médico intervino inmediatamente. «¿Quién no podrá encontrarte, Lian?». La respuesta del niño fue aún más oscura: «Los que se perdieron en el terremoto». El doctor Ramos dijo entonces que, en lugar de una derivación psiquiátrica, era necesario realizar un examen antropológico. «Este caso no entra en la categoría de la memoria cultural», dijo. «El niño transmite información sistemática sobre una civilización que no ha vivido». Mariana preguntó con preocupación: «¿Qué significa eso?». El médico respondió: «Es difícil de explicar, pero podría tratarse de un acceso cognitivo inusual». Cuando la familia regresó a casa, Isidora corrió hacia ellos. «Hoy he visto a ese niño en la ventana», dijo nerviosa. «Me ha saludado como si fuera un extraño». Mariana preguntó inmediatamente a Lian: «¿A quién has saludado?». La respuesta del niño fue escalofriante: «Al hombre que pasaba por allí». Esteban se enfadó. «¿Qué hombre? No había nadie». Lian, sin embargo, dijo con tono muy tranquilo: «Que no lo veáis no significa que no exista». Por la noche, Esteban y Mariana hablaron largo y tendido sobre lo que había dicho el médico. Mariana dijo entre sollozos: «¿Y si realmente recuerda otra vida?». Esteban se quedó en silencio un rato y luego susurró: «Quizás deberíamos creerlo». Esa frase fue uno de los momentos en los que se rompió la resistencia interna de la familia. Más tarde, antes de acostarse, Lian miró hacia la puerta y dijo: «Hoy no ha venido nadie». Mariana preguntó sorprendida: «¿Quién iba a venir, hijo?». Lian tiró de la manta y respondió: «Alguien de Ormira, pero parece que no ha encontrado el camino». Estas palabras cortaron el silencio de la noche como una daga. Capítulo 6. Pruebas grabadas y voces desconocidas. Al día siguiente, el doctor Ramos volvió, esta vez acompañado de la historiadora e investigadora, profesora Elena Balcázar. «Elena, la ciudad que ha descrito el niño debe analizarse sistemáticamente», dijo. Nada más entrar en la habitación, sonrió a Lian. «Hola, Lian. ¿Puedes enseñarnos los símbolos que dibujaste ayer?». Lian le tendió el papel y dijo: «Este símbolo estaba en la puerta de nuestra casa». La sorpresa en el rostro de Elena iba en aumento. Esteban se volvió hacia los investigadores y dijo: «Nunca hemos mostrado símbolos como estos». Elena tomó nota y añadió: «Este motivo no se corresponde con ninguna cultura indígena chilena conocida». Mariana preguntó con inquietud: «Entonces, ¿de dónde puede provenir?». Elena volvió a mirar el dibujo y susurró: «No lo sé». En la segunda fase de la prueba, se le pidió a Lian que describiera el idioma que utilizaba. «¿Cómo se hablaba en Ormira?», le preguntaron. Lian dijo una frase sin pensarlo, pero las palabras eran incomprensibles. Mariana se estremeció. «¿Qué idioma es ese?». Elena grabó las palabras en cuanto las oyó y dijo: «No se parece a ningún idioma». Lian, sin embargo, explicó con calma: «Así es como hablábamos». A continuación, se realizó una prueba de audición. El doctor Ramos silenció la sala y dijo:
Ahora cierra los ojos y di lo que oyes. Liam cerró los ojos y comenzó a murmurar. Pasos. Sobre las piedras. Esteban preguntó con sorpresa. ¿Quién caminaba? Liam. Los que querían subir, respondió el niño, pero no pudieron. Elena se sobresaltó y preguntó. ¿Por qué no pudieron? Liam se quedó paralizado. Porque el terremoto fue muy rápido, respondió. La tierra se tragó la puerta. El tono histórico de esta frase inquietó incluso a los investigadores profesionales. De repente, se oyó un ruido extraño en la grabación de la prueba. Esteban preguntó inmediatamente, ¿qué ha sido eso? El doctor Ramos rebobinó la grabación, pero el ruido no se parecía en nada a un objeto moderno. El comentario de Elena fue breve y frío. Esa frecuencia no es natural. A Mariana le empezaron a temblar las manos. Liam terminó la prueba y mirando a la esquina de la habitación, dijo, «Había alguien aquí». Esteban preguntó con voz severa, «¿Quién estaba?» Liam, sin pensarlo 2 veces, respondió, «La mujer que nos observaba». Mariana, presa del pánico, preguntó, «¿Qué mujer, Liam?» Y el niño respondió, «Una de Ormira, me echa de menos». Al final del día, el doctor Ramos se dirigió a la familia y dijo, «No podemos cerrar este caso, tenemos que investigar más». Esteban preguntó con inquietud, «¿Es muy grave?» La respuesta del médico hizo que todos se estremecieran. No podemos seguir adelante con explicaciones normales. Por la noche, Liam se acostó en su cama y dijo en voz baja, «Mañana se abrirán un poco más las puertas». Mariana se quedó paralizada. «¿Qué puertas, Liam?» La respuesta del niño fue tan contundente que cambió por completo el rumbo de la historia. Las puertas entre 2 mundos. Capítulo 7. El niño atrapado entre 2 vidas. Cuando Liam abrió los ojos a la mañana siguiente, en su rostro se reflejaba tanto cansancio como una especie de resignación. Mariana se sentó en el borde de la cama y le preguntó, «¿Por qué no pudiste dormir anoche?» Liam apoyó la cabeza en la almohada y respondió, «Porque me llamaban». La voz de Mariana tembló. «¿Quién te llamaba, hijo?» El niño susurró, «Los de Ormira no me han dejado marchar». Esteban intervino inmediatamente. «Liam, este es tu hogar. Nosotros somos tu familia». Liam, sin apartar la mirada, respondió con una seriedad superior a su edad. «Tengo 2 familias». Mariana tenía los ojos llenos de lágrimas. «No puede ser», dijo. «No queremos perderte». Liam negó ligeramente con la cabeza. «No voy a desaparecer, pero puede que tenga que volver». Ese día, la profesora Elena y el doctor Ramos volvieron a casa. Elena miró atentamente a Liam. «Lo que nos contaste ayer era muy importante», dijo. Liam respondió. «Todo era verdad». Ramos preguntó con voz suave, «¿Y qué recuerdas hoy?» Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «A mi madre». Mariana se inclinó inmediatamente. «Estoy aquí, hijo». Liam negó lentamente con la cabeza. «No, a mi otra madre». Esas palabras provocaron un silencio gélido en la habitación. Elena se acercó al niño y le dijo, «¿Puedes contarnos algo sobre ella?» Liam entrecerró los ojos, como si su memoria estuviera abriendo una cortina detrás de ellos. «Se llamaba Lucena», dijo. «Tenía el pelo largo y negro. Cuando ocurrió el terremoto, intentó abrazarme». Mariana se quedó sin aliento. De repente, el rostro de Liam se contrajo de dolor. «No la encontré», dijo. Esteban, incapaz de contenerse. «¿Por qué no la encontraste?» Los labios de Liam temblaron. «Porque caí muy rápido y se hizo la oscuridad. En ese momento, yo, como observadora, sentí que el ambiente de la habitación cambiaba. Era como si lo que el niño contaba no fuera solo un recuerdo, sino una realidad cuyo eco aún perduraba». Mariana, desesperada, tomó las manos de su hijo. «Deja de recordar esas cosas
Lian, le dijo. La respuesta de Lian fue escalofriante. No puedo, mamá. Ellos no me olvidan. Esta frase provocó en Elena una expresión entre el miedo y la curiosidad. Al caer la tarde, Lian miró por la ventana y dijo: «Hoy estaban más cerca». Esteban se inquietó. «¿Quiénes están cerca, hijo?» Lian ladeó la cabeza y dijo: «La voz de Ormira». Mariana susurró: «¿Qué oyes?» La respuesta del niño fue breve: «El sonido que hace la tierra cuando tiembla». A partir de ese momento, ningún adulto pudo considerar los acontecimientos como una simple coincidencia. Capítulo 8. Los lazos se profundizan, la realidad se desvanece. Al día siguiente, Lian caminaba con pasos más pesados. Era como si llevar el peso de 2 vidas en un solo cuerpo se hubiera vuelto agotador. Cuando Mariana le preguntó con preocupación: «¿Estás peor?», Lian respondió con voz tranquila pero agotada: «Estoy en 2 sitios, mamá, aquí y allí». Estas palabras hicieron que incluso el doctor Ramos perdiera la compostura. Los investigadores instalaron un equipo en la sala de estar para hablar con Lian. Elena le preguntó amablemente al niño: «¿Ha pasado algo hoy que te haya llamado?». Lian inclinó la cabeza y dijo: «Sí. Me han llamado desde debajo de la casa». Esteban intervino inmediatamente: «No hay nadie debajo de nuestra casa». Lian lo miró y dijo con calma: «Ya no hay nadie. Pero antes sí». Durante la prueba, Mariana se dio cuenta de algo. Lian apretaba constantemente la mano derecha contra la palma de la otra mano mientras hablaba. Mariana le preguntó: «¿Te duele la mano?». Lian respondió: «No, también lo hacía allí, cuando tenía miedo». Incluso este pequeño gesto convertía lo que el niño contaba en un recuerdo conductual. Elena se inclinó ligeramente y preguntó: «Lian, has dicho que estableces un vínculo entre 2 vidas. ¿Cómo sientes ese vínculo?». Lian cerró los ojos y dijo: «Cuando respiro aquí, allí se levanta polvo. Cuando camino aquí, allí se mueven las piedras». Estas palabras parecían indicar un pensamiento que iba más allá de la realidad física. De repente, el rostro de Lian cambió, como si un recuerdo surgiera de su mente y se desbordara. «Cuando Calox me bajó por las escaleras», dijo. Estaba muy asustado. Esteban preguntó inmediatamente: «¿Quién era?». Lian respondió: «Era alguien que vivía en Ormira, pero sigue observándome incluso después de mi muerte». Mariana le apretó la mano al niño y le dijo: «Nadie te observa, hijo». Lian susurró lentamente: «Te equivocas». Esa noche, el estado del niño se volvió aún más extraño. Lian se quedó de pie en el salón de la casa y miró a la pared. «Aquí hay una puerta», dijo. Esteban preguntó nervioso: «¿Qué puerta?». Lian respondió: «La puerta que une los 2 mundos. La puerta que se cierra en Ormira se abre aquí». En ese momento, todos sintieron un escalofrío recorriendo su espalda. Mientras caía el silencio de la noche, Lian se tumbó en la cama y fijó la mirada en el techo. Mariana se sentó a su lado y le preguntó: «¿Podrás dormir?». Lian, sin pestañear, respondió: «Esta noche no». Cuando Mariana le preguntó asustada: «¿Por qué?», la respuesta fue escalofriante: «Porque esta noche los que me llaman susurrarán más alto». El día había terminado, pero parecía que la línea que separaba las 2 vidas de Lian se estaba difuminando, que el muro entre el pasado y el presente se estaba desvaneciendo. Capítulo 9. El despertar de la ciudad bajo tierra. Versión larga. Cuando los investigadores regresaron a casa al día siguiente, el cansancio se reflejaba claramente en los rostros de Mariana y Esteban. La profesora Elena Balcázar había traído consigo al doctor Mateo Cárdenas, que estaba estudiando las anomalías sísmicas de la zona. Mateo se detuvo nada más entrar en la casa e inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando el interior de las paredes.
Hay una inconsistencia debajo de esta casa, dijo. Esteban preguntó con sorpresa. ¿Qué tipo de inconsistencia? Mateo se acercó al centro de la habitación y golpeó suavemente el suelo. El suelo está hueco aquí. Es como si hubiera algo debajo. En ese momento, Lian habló en voz baja desde la esquina. Porque la ciudad está debajo. Esa frase enfrió el ambiente de la habitación de golpe. El doctor Ramos se dio cuenta de que Lian se había retirado junto a la pared y murmuraba para sí mismo. Se acercó lentamente y le preguntó: ¿Qué recuerdas hoy, Lian? El niño levantó la cabeza y con una profunda tristeza en los ojos, dijo: Anoche volví a recordar más cosas. Mariana se inclinó inmediatamente. ¿Qué has recordado, hijo? La voz de Lian se quebró. El terremoto, el momento en que se rompieron las piedras y el grito de Lucena cuando me buscaba. Los labios de Mariana temblaron, como si sintiera en su corazón el dolor de otra madre. Mateo sacó el medidor y lo colocó en el suelo. Unos segundos después, el dispositivo registró unas vibraciones cortas e indecisas. Elena se inclinó para mirar la pantalla y susurró: No es una frecuencia natural. Esteban preguntó inmediatamente: ¿Entonces qué es? Mateo habló tras un largo silencio. Es como una vibración de memoria, como si se estuviera registrando el eco de un suceso. Era una situación que incluso los expertos tenían dificultades para explicar, pero Lian se estremeció en cuanto oyó las vibraciones del dispositivo. «Son sus voces», dijo. Mariana preguntó con pánico: «¿De quiénes?» Lian, sin apartar la mirada, respondió: «De los que se quedaron en Ormira. Todavía están intentando salir». De repente, el cuerpo de Lian se estremeció como si tuviera una leve convulsión. Juntó las manos. «Mamá», dijo en voz baja, «la puerta se está abriendo». Mariana abrazó al niño. «¿Qué puerta, hijo?» Lian siguió mirando a la pared y continuó: «La puerta entre los dos mundos. Hoy es más fuerte». En ese momento, el doctor Ramos se fijó en la respiración del niño, porque parecía que, cada vez que Lian respiraba, la atmósfera de la habitación cambiaba. Elena se acercó a él con cautela. «¿Qué pasa cuando se abre la puerta?», preguntó. Lian palideció. «Los dos lugares se unen», respondió. Esteban preguntó con voz ronca: «¿Qué lugares?». La respuesta del niño fue escalofriante: «Este lugar y Ormira, porque cuando el tiempo comienza a colapsar, los caminos se tocan». Que un niño dijera esa frase provocó un profundo horror en la mente de todos. Mateo se agachó y puso la oreja en el suelo. Había un leve zumbido que venía de muy profundo, como si las paredes de piedra estuvieran llamando desde 1000 años de distancia. Se levantó y solo pudo decir: «Este no es el sonido de la tierra, es el sonido del recuerdo de algo». Tal definición era científicamente inaceptable, pero nadie en la sala estaba en condiciones de objetar. Lian se calmó en ese momento, pero la expresión de su rostro se volvió más profunda. «Hoy nadie podrá salir», dijo, «pero yo los oiré». Mariana extendió la mano. «No tienes por qué oírlos». Lian negó ligeramente con la cabeza. «Tengo que hacerlo, porque ellos no me olvidan». En ese momento, el pasado y el presente parecían haber comenzado a respirar en la misma habitación. Al caer la tarde, todos se miraban en silencio. Y yo, mientras permanecía en esa casa, sentí que aún flotaba en el aire el último suspiro que había exhalado la historia al enterrar una ciudad bajo tierra. Capítulo 10. La puerta del tiempo que no se cierra. Versión larga. Esa noche, nadie hablaba en la casa. Parecía que hasta las paredes estaban en silencio. Mariana estaba sentada junto a la cabecera de Lian, mientras que Esteban intentaba ocultar sus manos temblorosas en un rincón de la habitación. El doctor Ramos y Elena
Estaban instalando los dispositivos, y Mateo esperaba las vibraciones en el suelo de la habitación. El silencio se hizo cada vez más pesado. Finalmente, Liam abrió los ojos y, sin dudarlo, dijo: «Está empezando». Mariana preguntó con miedo: «¿Qué empieza, hijo?». Liam, como si viera dos mundos al mismo tiempo, dijo: «La puerta». De repente, se produjo un zumbido no físico en la casa. Los objetos no se movían, las paredes no temblaban, pero el aire vibraba como una ola profunda. Mateo se sobresaltó y dijo: «Esto no es un movimiento sísmico». Elena contuvo la respiración y preguntó: «¿Entonces qué es?». La respuesta de Mateo fue del tipo que un científico no querría dar. Algo que se acerca». En ese momento, Liam se incorporó en la cama y miró hacia la esquina de la habitación. «Kalox está aquí», dijo. Esteban gritó enfadado: «¡Ya basta, Liam! ¡No hay nadie aquí!». Liam giró la cabeza y dijo con un tono tranquilo, pero penetrante: «El hecho de que no lo veáis no significa que no exista». Mariana abrazó a su hijo entre lágrimas. «Nadie puede llevarte a ningún sitio». Liam dijo con voz suave, pero como si hablara desde otro lugar: «No tengo que irme, mamá, pero tengo que recordar, porque hay algo que quedó a medias». Elena volvió inmediatamente a la pregunta: «¿Qué quedó a medias?». Los ojos de Liam se oscurecieron. «Yo», dijo. «Yo quedé a medias. Cuando hubo el terremoto, Lucena no pudo encontrarme. Kalox me llevó, pero llegó tarde. No pude decir mis últimas palabras». Una pesada carga invisible cayó sobre la habitación, porque esas palabras llevaban consigo un dolor tan profundo que no cabía esperar de una niña de su edad. Mateo volvió a escuchar el suelo, y esta vez se oyó un ruido claro: roces de piedras, roturas, desplazamientos, pero parecía provenir de otra época. «Esto», dijo con voz temblorosa, «podría ser el sonido de un acontecimiento que se repite». Esteban preguntó con voz ronca: «¿Un terremoto?». Mateo tragó saliva y dijo: «Quizás el eco del recuerdo de un terremoto. El tiempo podría estar fluyendo desde su interior hacia nosotros». De repente, Liam miró por la ventana y dijo: «Ahora lo veo». Mariana entró en pánico. «¿Qué ves, Liam?». El niño habló lentamente: «Hormira, al mismo tiempo que se derrumba y se mantiene en pie, las dos cosas a la vez». Elena palideció. «¿Cómo es posible?». La respuesta de Liam fue solo un susurro: «Porque la puerta no se cerró». Luego se hizo el silencio. Un silencio largo, profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Liam cerró los ojos y dijo: «Mi antigua vida quiere decirme algo». El doctor Ramos preguntó con atención: «¿Qué quiere decirte?». Liam abrió los ojos y miró a la oscuridad. «Ninguna vida termina por completo, solo cambia de lugar». El zumbido se apagó lentamente. El aire de la habitación se calmó, dejando un olor similar al de las cenizas de una historia pesada. Liam apoyó la cabeza en el hombro de Mariana y mientras cerraba los ojos, susurró: «Esta noche no se han ido, pero mañana volverán». Mariana preguntó con desesperación: «¿Por qué, hijo mío?». La última respuesta de Liam fue como una puerta entreabierta y un misterio infinito: «Porque la puerta no se cerró». Y yo, como narrador que observa este caso, sigo viviendo en la oscuridad de esta pregunta. ¿Y si realmente algunas puertas nunca se cierran?